Bueno, Lucía, buenas tardes, buenas noches, gracias por el llamado y gracias por dedicarle un tema de educación, ¿no? Por Sí. un espacio, ¿no? Obviamente es muy preocupante. El año pasado por allí lo que analizábamos eran los contenidos perdidos con tantos días de paro. Bueno, parece que eso pasó a un segundo plano porque esta situación nos ha cambiado absolutamente un montón de hábitos y necesariamente tenemos que estar en casa. Ahora, lo que se está haciendo, ¿es suficiente, Irene? A ver, como en tantos ámbitos de de la vida cotidiana, la pandemia nos pasó por encima. Y yo creo que varias de las cosas que empezamos a hacer en educación, yo quiero destacar el enorme esfuerzo de los docentes, de los funcionarios, de los técnicos, de las familias y de los estudiantes, por comprometernos con un tiempo dedicado al aprendizaje. Creo que cuando empezamos teníamos una idea a lo mejor de más corta, de que iban a ser 15 días, 20 días, y sabemos ahora, estamos como creo que pudiendo de a poco hacernos a la idea de que esto es de bastante larga duración y por eso empieza esta preocupación con respecto a ¿es suficiente? ¿Para qué sirve? Creo que hay un enorme esfuerzo de las familias, no sé si en tu caso, yo ya soy Sí. abuela, así que ya, ya eso lo pasé, pero creo que todos los que tienen niños en edad escolar, niños, adolescentes en edad escolar, tienen creo que se vive con un componente mayor de estrés que de placer esta situación de aprender en casa. Absolutamente. Doy fe, yo también soy abuela, pero tengo una hija adolescente que está en cuarto año y la verdad que sí, es complicado, es muy estresante para los chicos. Hay mucho material que no logran interpretar y entonces los traba para continuar. Yo me pongo en el lugar del papá del chico que ingresó a primer año con todo nuevo, cómo debe estar tratando realmente de que ese chico incorpore conceptos, ¿no? Es que es excelente justamente el ejemplo que planteas, gracias porque la verdad que lo iba a traer especialmente, primer grado y primer año. Pero digo, ¿por qué decía que los primeros días nos imaginábamos que alcanzaba con repasar lo del año anterior, con un poco de ejercitación, con distintos tipos de actividades? Pero a medida que pasa el tiempo, no podemos decir que se reemplaza con esta vía virtual todo lo que ocurre en la escuela. En primer motivo, porque está el profesor, que es el docente, el maestro, que es el profesional especializado, pero también porque está la interacción con los compañeros, obviamente en el plano amistoso, pero también en el plano cognitivo, lo que es la interacción, la discusión, el debate, también forma parte de un contexto de aprendizaje que no hay manera que lo podamos replicar en casa. Entonces, creo que realmente hay que se está sosteniendo un esfuerzo, aparte, visto del lado del docente, empieza a venir el lado más difícil. O sea, todo el esfuerzo que los docentes han hecho hasta ahora, en realidad viene la parte más complicada. Yo hago bastante capacitación a distancia, soy capacitadora, hoy a la mañana tuve una larga sesión de trabajo con República Dominicana, y te aseguro que como docente, el trabajo más complicado de la educación a distancia no es preparar las actividades, sino recibir los materiales, evaluarlos no por poner una nota, sino analizarlos y retroalimentar a los estudiantes. Si Claro. te hace un lío de archivo, a quién le dije, cómo era, abrí el archivo, me fui a poner la tarta en el horno, cuando volví no me acuerdo qué era lo que le iba a poner. Te aseguro que requiere un dominio específico de herramientas de educación a distancia, que la verdad que no estábamos preparados para eso. Yo entiendo que va a haber sucesivas ajustes de todo tipo, pero la verdad como está fuera de tus manos y de las mías, la modificación a nivel de las políticas educativas, a mí me gustaría compartir algunas ideas contigo y con la audiencia acerca de cosas que creemos que son importantes también para poder dialogar en casa y dialogar con los docentes. Fundamentalmente porque decimos, el ser humano y sobre todo los niños, los adolescentes, estamos preparados para aprender. No siempre la escuela es un lugar un poco como artificial o específico para aprender, pero la verdad que aprender en el sentido de cambiar nuestra manera de pensar y de actuar en función
de lo que leemos, lo que observamos, lo que reflexionamos, lo que discutimos, esa capacidad de aprendizaje se puede ejercitar de muchas maneras y no es que tenemos un pedazo de la cabeza que es de geografía y otro pedazo que es de física de tercero o de química de cuarto. Nuestra cabeza, nuestra persona trabaja en una forma integral. Entonces tal vez estaría bueno dialogar y en casa y eventualmente dialogar con los docentes o tratar de introducir algunas prácticas que son potentes para el desarrollo de las capacidades cognitivas de aprendizaje de las personas y que vamos a tener que implementar más a medida que sea cada vez más difícil poner nuevos contenidos, como tú has dicho, ¿no? Realmente ha sido muy precisa, decir, bueno, ya hay cosas que no me acuerdo, qué sé yo, química, y sí, me encantaba química, pero no estaría hoy para ayudar a mi nieta, por suerte tiene su propia, digamos, una nieta adolescente que está en tercer año. No le podría explicar química por más que me encanta, porque la verdad que no sabría cómo hacerlo adecuadamente, por eso soy un profesor de química, gracias a Dios. Entonces, creo que está pronto a llegar el momento en el cual la transmisión de nuevos contenidos va a ser muy difícil de realizar por este soporte, de esta manera. Y creo que no es desesperanzador, al contrario, yo creo que hay herramientas que podemos trabajar, hay estrategias que podemos trabajar en casa. Y también lo digo porque a veces en algunos lugares, incluso por ahí que no hay conexión a internet o que la conexión con los profesores es dificultosa porque la conectividad la tenemos en cierto circuito y tenemos computadora para bajar los archivos, o sea, no es universal. Pero yo tenía 4 ideas para compartir. No sé si te parece que las comparta. A ver, sí. Bueno, la primera cuestión es muy elemental, va a ser de vieja maestrita ciruela. La verdad que es muy importante que los niños, las niñas, los adolescentes no dejen de leer, aunque sea 2 páginas por día. Bien. Leer, o sea, es un entrenamiento, esa lectura en la cual leo y le cuento a papá, mamá, hermano mayor, abuela, tía, por presencial o por teléfono, qué entendí de lo que leí. No tiene que ser necesariamente siquiera un contenido escolar. Puede ser noticias de los periódicos, puede ser una revista, puede ser una novela que estoy leyendo y que leo de a 2 páginas por día. Pero es un entrenamiento, la lectura, en la cual busco específicamente entender el sentido de lo que estoy leyendo, y por eso es tan importante que se lo cuento a otro, porque si no uno a veces lee y decir, ay, ya me lo entendí, pum, listo. Y en realidad lo importante es leer para contarle a otro de lo que leí. Poder interpretarlo. Sí, y por lo menos poder contar, aunque no llegue a una interpretación profunda. No es lo mismo el control del cognitivo que tenemos de la lectura, si me la quedo para mí que si se la tengo que contar a otro. Aunque sea como un resumen, ya como que la interpretación, ojalá, pero aunque sea hacer un resumen es un primer paso, y es un paso que es muy importante, y es un entrenamiento que no hay que perder. Entonces, leer 2 páginas por día al menos es fundamental. Ya vamos a hablar de primer grado y de primer año, pero la lectura parece una cosa obvia, pero la verdad que no hay que perderla. Segunda cuestión, creo que es un momento en el cual estamos más para invitar a los estudiantes de los distintos grados a que piensen preguntas que se puedan responder desde los espacios curriculares que tengan en primaria, o sea, las materias, para decirlo como se dice comúnmente, que tengan. Es más importante que vayan pensando preguntas y decir, bueno, a ver, ¿qué me cuenta la historia de las epidemias en otros momentos del mundo? ¿Qué me cuenta? Hoy, por ejemplo, estaba leyendo ayer una noticia en el diario que contaba que está deteriorándose la calidad de los pronósticos meteorológicos porque al haber menos aviones, los aviones además tenían sensores meteorológicos que se acumulaban la información en altura, digamos, de los vientos de altura y demás, y que permitían aumentar mucho la calidad y la previsión en el tiempo de los pronósticos meteorológicos. O sea, son un montón de preguntas que formular la pregunta, escribirla y darle detalle es una actividad cognitiva importante y es una manera de conectarse con el saber que está, por así decirlo, encerrado en ese espacio curricular. Y la verdad que sería, bueno, Pablo Freire y muchos otros hablan de la pedagogía de la pregunta, más que de la pedagogía de la respuesta. Y creo que sería una actividad
que, bueno, es maravilloso porque estimula la curiosidad, que no hasta que tienen los niños 3, 4, 5, 6, 7 años, llega un momento que parece que nos olvidamos de preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso ha hecho avanzar a la humanidad mucho. Segunda cosa. Tercera cuestión es instalar en los jóvenes y en los niños, tratar de descubrir un interés sobre el cual quieran tener maestría. ¿Qué quiero decir? Necesitamos motivación para hacer el esfuerzo de aprender. Y acá es una motivación que no viene por la nota, sino tratar de decir, bueno, a ver, ¿a ti te gusta el fútbol? ¿Te gusta el rap? ¿Te gusta el folclore? ¿Te gusta el cine? ¿Te gustan los mangas? Bueno, de lo que te guste, de lo que te interese, ponete a leer, a buscar información, a sistematizar, a escribir sobre aquello que a vos te gusta. O sea, quiero que termines esta cuarentena siendo experto de un tema sobre el cual has escrito, has buscado, has investigado. El deseo de maestría, de dominio, es un deseo muy potente para la actividad cognitiva, y sea lo que sea que tengamos que hacer en la escuela, cuando volvamos, esa cabeza activada es vital. Y la última recomendación es escribir. Así como dijimos leer, es escribir. Y como a los chicos, a todos nos cuesta escribir, ¿eh? Cuando sos un profesional y llega un momento que tenés, no sé si a veces en el periodismo, una cosa es decir, ay, tengo que hacer una nota, otra cosa cuando la tenés que escribir, ¿no es cierto? Que es es un desafío peculiar. La invitación a que los niños, los jóvenes, aprovechando y haciendo base por ahí en el propio celular, suponte que escriban, acordemos decir, bueno, vamos a escribir qué aprendí hoy. De cualquier cosa, no de qué aprendí de la escuela, qué aprendí como persona, ¿no? Desde aprendí a lo que me contó mi papá, mi abuela, mi no sé qué, o aprendí a cocinar algo, y entonces me lo grabo en el celular. Y aprender y eso los chicos lo hacen mucho. Entonces, aprender a construir un texto escrito desde lo que hablé es una habilidad cognitiva muy importante. Y todas estas cosas se pueden hacer en hogares de muy distinto nivel educativo, porque hay cosas que tú, como decimos, tú la puedes apoyar a tu hija, pero la señora que vendía, viste, panes en la puerta de la feria y el papá es constructor, albañil y está esperando poder salir a hacer su changa, tal vez no pueda hacer esto. Pero sí, todas estas cosas que acabo de comentar pueden suceder en cualquier hogar sin ningún recurso tecnológico muy sofisticado, y lo que hacen es mantener las habilidades cognitivas y emocionales vinculadas con el aprendizaje listas para el momento de volver a la escuela, que no sabemos cuándo va a ser. ¿Está perdido el año, Irene? ¿Cómo? ¿Está perdido el año? Mira, yo creo que justamente si miramos el año como el año escolar, como lo hemos hecho tradicionalmente, y ojalá que esta pandemia nos haga repensar mucho esta cuestión, como el pasar rápido arriba de un montón de contenidos del programa, de los programas, para poder aprobar las pruebas y aprobar el año, podemos decir que el año está perdido. Pero en realidad voy a decir una cosa horrible, perdónenme, horrible, voy a decir una cosa a continuación, que es decir, esa carrera atrás de los contenidos no este año perdido por la pandemia o el año anterior por los paros. No sé si tú tienes una hija de 4º año. Sí. Si le preguntás algo de lo que aprendió el año pasado, en 2º año, en 1er año, lo más probable es que se haya olvidado el 95%. Sí. Entonces también perdemos el año cuando hacemos un esfuerzo corriendo, tren bala, arriba de los contenidos. Vamos a este contenido, vamos a este el otro. 5 asignaturas, 11 asignaturas, atrás, estudiamos para la prueba, pum, rendí la prueba, la probé, me olvido. No la probé, tengo que rendir el recuperatorio. Eso también es perder el tiempo. Entonces, si aprovechamos las reflexiones, creo que todos los papás, los mamás, las abuelas, los que estamos acompañando al aprendizaje de distintas maneras, pensamos si lo que queremos es una cabeza pensante, un pensamiento crítico, capacidad de entender lo que se lee. Creo que todos estamos frustrados cuando llegan las indicaciones y sentimos que nosotros no entendemos y que nuestros hijos no entienden lo que tienen que hacer. Antes de no entender el contenido, no entienden lo que tienen que hacer.
Entonces, reforzar esas capacidades, si nos ponemos en mente aprovechar este tiempo para reforzar esas actividades cognitivas, yo estoy segura que no va a ser un año perdido, porque nos puede hacer una manera de llenar no solamente este año escolar, sino los sucesivos años escolares de actividades que sean mucho más significativas para el aprendizaje duradero. Porque si tú tienes tu hija que debe haber hecho la sala de 4, la de 5, los años de primaria, los años de secundaria, y quiere agarrar los contenidos, ¿no? que de los que se acuerda firmemente y se los acuerda y los puede explicar, yo creo que agarra con los puños de una mano, ¿viste? Y de repente no te queda tanto. Uh-huh. Si Irene, podemos pasar... Sí. Sí, no, la verdad que es atrapante escucharte, estás dando muchos tips realmente importantes en esta época, sobre todo para los padres, ¿no? Que tenemos una nueva misión, que es la de acompañar a los chicos mucho más que antes, que Ajá. Cuando van a la escuela habitualmente, ¿no? Y quedan muchísimas preguntas, porque así como hablamos de los chicos de primer año, me encantaría hablar qué pasa con los chicos que se estaban por recibir, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Me parece que te vamos a tener que volver a convocar otro día. Será muy, muy gustoso. Para mí se nota que hablar de educación me apasiona y educación así en un sentido profundo. Y yo creo que la familia puede aportar a la educación en un sentido profundo, como lo hace siempre, si les damos unas guías para poder hacerlo menos estresantes. Tenemos ya mucho estrés, sí. Mucha incertidumbre, mucha ansiedad acumulada. Una pena que el espacio de aprender se cargue de ese estrés. Te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Nos has dejado mucho. Gracias, Irene. Buenas noches. Adiós.